En el mundo del fútbol hay historias. Y luego hay leyendas. Relatos que casi parecen de película. Hoy vamos a desgranar una de las más fascinantes y, por qué no decirlo, misteriosas. Hablamos de la maldición que supuestamente lleva atormentando a un auténtico gigante europeo desde hace más de medio siglo. La pregunta es, ¿cómo es posible que un club de su categoría haya perdido tantas finales? Bueno, pues vamos a intentar descubrirlo. 8. Quédense con este número porque es la clave de todo. 8. Es el número de grandes finales europeas a las que ha llegado el Benfica desde el año 1962. ¿Y el resultado? Pues las ha perdido todas. Una racha, la verdad, casi imposible de explicar para un equipo de su talla. Claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta, al meollo de la cuestión. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo un club con esa historia, con esa grandeza, puede fallar una y otra vez justo en el momento de la verdad? La respuesta, o al menos lo que muchos creen que es la respuesta, podría estar en una profecía, en unas palabras lanzadas hace décadas. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Vale, para poder entender de dónde sale todo esto, de dónde viene esta supuesta maldición, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir a principios de los años 60. Y en esa época, ojo, el Benfica no era un equipo más. No, era sin lugar a dudas el equipo a batir, el más dominante, el más temido de toda Europa. Y el gran arquitecto de todo ese éxito tenía nombre y apellido, Bela Gottman, un entrenador húngaro, un auténtico visionario, un genio que aterrizó en Lisboa y literalmente lo puso todo patas arriba. Impulsó un estilo de juego, era ofensivo, era dinámico, era vertiginoso, estaba completamente adelantado a su época. Convirtió al Benfica en una auténtica apisonadora. Con Goodman al mando y, por supuesto, con la magia en el campo de leyendas como el mismísimo Eusebio, ese Benfica se transformó en una máquina de ganar. Pero no solo es que arrasaran en Portugal, no. Es que su dominio se extendía por toda Europa. Caían los más grandes, uno tras otro, a sus pies. Y la prueba irrefutable de ese poderío, la coronación, llegó con la conquista de no una, sino 2 Copas de Europa seguidas. 2, en 1961 y 1962. Y ojo, que en la segunda final destronaron nada menos que al todopoderoso Real Madrid de la época. Se convirtieron en la realeza del fútbol europeo. Parecía que su era de dominio iba a ser eterna. Pero, como en las grandes historias, justo cuando estaban en lo más alto, en la cima del mundo, llegó el giro de guión. Un conflicto que, a primera vista, podría parecer una tontería entre el entrenador y la directiva, acabó dando origen a una de las leyendas más increíbles y persistentes de la historia del deporte. Y el origen de todo, la verdad, es bastante mundano. La cosa fue así. Después de ganar esa segunda Copa de Europa, Goodman, que lógicamente se sentía el gran artífice de ese éxito, fue a hablar con la directiva. Su petición, pues algo que parecía bastante razonable, una prima, un aumento de sueldo. Pero para su sorpresa y para la de muchos, la respuesta de la directiva del Benfica fue un no rotundo. Así sin más, se negaron en redondo a recompensar económicamente al hombre que les había puesto en el mapa mundial del fútbol. Como se pueden imaginar, esto provocó una ruptura total. La salida de Goodman fue inmediata y desde luego nada amistosa. Y es justo en este momento, en este preciso instante, donde la historia da un vuelco y se convierte en leyenda. Porque se cuenta que al irse, un Goodman totalmente enfurecido sentenció al club con unas palabras que resonarían durante décadas. Ni en 100 años el Benfica volverá a ganar una Copa de Europa. 100 años. Unas palabras que para muchos no fueron una simple rabieta, fueron una maldición. A partir de ahí, la suerte del Benfica en las competiciones europeas cambió radicalmente, de forma dramática. Lo que vino después es una crónica casi terrorífica de cómo esas palabras de Goodman parecieron cumplirse al pie de la letra, una y otra vez. Miren, la cronología es que es para no creérselo. La primera final que perdieron fue justo al año siguiente, en 1963, apenas un año después de que se fuera Goodman. Y a partir de ahí la sangría continuó. Finales de Copa de Europa, de Copa de la UEFA, de Europa League, daba igual la competición, daban igual los jugadores, los entrenadores, las décadas, el resultado final era siempre el mismo. El Benfica perdía. Claro, con cada nueva derrota, la leyenda de la maldición se hacía más y más grande. Se convirtió en una auténtica obsesión para el club y su afición. Y lo más increíble es que se llegó a intentar de todo para romperla. Se han hecho cosas realmente desesperadas. La más famosa, sin duda, fue cuando el gran Eusebio, en persona, viajó hasta Viena para visitar la tumba de Goodman. ¿Para qué? Para rezar y pedirle perdón, simbólicamente, en nombre de todo el Benfica. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Estamos hablando de una maldición real, de algo sobrenatural? ¿O hay una explicación, digamos, más terrenal para esta racha tan increíblemente mala?
Y aquí es donde se enfrentan las dos grandes interpretaciones. Por un lado está la versión del mito, ¿no? La de la profecía de un genio enfadado que se cumple como por arte de magia. Pero por otro lado está la explicación racional, la tremenda presión psicológica. Imaginen lo que debe ser para los jugadores salir a una final europea sabiendo que sobre ellos pesa una supuesta maldición de más de 50 años. El peso de la historia a veces puede ser demasiado. Al final, lo más importante de todo esto es que, sea real o no, la maldición de Bela Goodman ya es parte de la cultura del fútbol. Es una de esas grandes historias, y demuestra perfectamente cómo las emociones, las supersticiones y un buen relato pueden llegar a crear leyendas que marcan la identidad de un club para siempre. Y por eso, cada vez que el Benfica se acerca a una final europea, la historia vuelve a salir, la leyenda resurge, y la pregunta vuelve a flotar en el aire para todos los aficionados al fútbol. ¿Conseguirán romperla alguna vez? ¿O la profecía de Goodman seguirá viva hasta que se cumplan los 100 años? El debate, al igual que la maldición, sigue más vivo que nunca.